Entonces, el número 13, evitado absolutamente de la vida. Las víboras no se podían nombrar, ¿no? Se acaban de nombrar. Sí, no sé si ahora hay que hacer así, me dijo hacer así, decía lagarto, 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 3 veces lagarto, eliminaba el tema de la víbora. Grande Pugliese, decimos ahora. Entonces, bueno, en Misiones había víbora, pero... Deciles bicha, por si acaso. Había bichas. Pero resulta que había una bicha, culebra, ¿sí? que se llama ñancanina. Y la ñancanina, que es una culebra importante, además de no ser venenosa, tiene una especie de antídoto contra el veneno de las víboras. O de las bichas. Perdón, me olvido, de las bichas. Y entonces resulta que donde hay una ñancanina no hay bicha. Qué grande. Se escapan. Mi vieja había descubierto a través de una de las personas que estaba ahí que había una ñancanina dando vuelta y le daba de comer, la alimentaba, la tenía para que no se fuera. Además estaba cuidando a Ernestito, es decir, que cuidándose ellos, Ernestito. Y esta pobre ñancanina un día se manda a la casa, era una casa de 4 aguas, y entonces tenía tirantes, y se enrosca en un tirante, y estaba de acá, balanceándose. Y el viejo de pronto se despierta y ve, y mete la mano en la mesa de luz, saca un revólver y le tire la mano. Y la vieja gritaba que no era ñancanina. Y entonces, y después contaban eso. Imagínate eso de 2 personas que venían de Buenos Aires, claro. Casa de la calle Mansilla, qué sé yo, metidos en el medio. Hay fotos de la casa esa, es realmente... Y el Che nace, en realidad, en el intento de llegar a Buenos Aires para... Por eso, bueno, en el próximo bloque seguimos hablando de todas estas historias que tienen que ver tanto con la historia de los argentinos y de los latinoamericanos y del mundo, ¿no? Como la experiencia me indica, si vamos hablando de cada época, no vamos a llegar nunca al tema, ¿no? Y vamos a hacer una elipsis, como se hace en el cine. De pronto, esos afanes viajeros de Ernesto, que lo verías poco seguramente durante una etapa. La etapa donde se mudaron a Buenos Aires, él ya andaba viajando mucho, estudiaba, ¿o lo veías con frecuencia? Bueno, la sensación era cuando regresaba, ¿no? Era qué suerte está acá, ese lo tenemos, porque vivía moviéndose, viajando, estudiando afuera. Su manera de estudiar era bastante particular, ¿no? Casi ninguna de las materias las rendía regularmente, sino que las rendía libre, entonces rendía 2 o 3 juntas, después andaba por ahí, volvía. Entonces sí, hizo primero un viaje largo en bicicleta con motor, después se embarcó, cuando ya estaba estudiando medicina, se embarcó en petroleros, iba para el Caribe y para el sur, entonces desaparecía durante un mes o 15, 20 días, después aparecía, y así era, así que había que rescatarlo y tenerlo con uno y tratar de que se quedara lo más posible, ¿no? Eso era, y lo mío era siempre eso de como te digo, ¿no? La otra vez le estaba contando yo a alguien que había una mujer que trabajaba en casa que se llamaba Sabina, éramos los 2 privilegiados que podíamos tener con el padre, los que le llevábamos mate, los que estábamos más alrededor de él, ¿no? Después él partía para... ¿Y él contaba sus historias de viaje, sus aventuras? ¿Le gustaba contar lo que había vivido? Sí. Él era un tipo realmente fácil, ¿no? Y siempre con el mismo humor, ¿no? Era un irónico bastante a veces subido de tono en cuanto a cómo te trataba, ¿no? Te buscaba el puntito débil para decir lo que justamente te iba a molestar. Entonces era un tipo en ese sentido molesto, digamos, ¿no? Siempre estaba dando vuelta, pero contaba mucho sus anécdotas y sus vivencias, y a medida que iba pasando el tiempo iba cambiando, ¿no? Iba cambiando el tono, las cosas, la forma. Las ideas. Las ideas. Siempre era un lector, o sea, mi vieja, él y mi hermana Celia eran locomotoras leyendo, era leer. Él tenía además la costumbre de anotar.
O anotaba aparte o anotaba en el mismo libro, ¿no? Con lo cual ese libro quedaba como inutilizado, porque era horrible agarrar un libro y vos entrabas a ver que estaba anotado y al margen una cosa y vos decías, ¿qué es esto? ¿Por qué habrá puesto esto? Te distraía la lectura. Te distraía la lectura, sí. Sí. Hoy son incunables esos libros. Yo no sé ni dónde están. ¿Ni dónde están? Nunca fuimos... Primero, en aquella época, ¿quién va a pensar, no, que sí, claro, sí. Este hermano iba a ser un ícono? Hablaste de tu papá, de ese padre entrañable, ¿no? Una persona... Era muy cariñoso tu papá. Sí, el viejo era cariñoso, yo digo que era mucho más interesante para afuera que para familia, ¿no? Pero era cariñoso. Pero como era una persona que siempre andaba despistado en algo así, medio que no se te escapaba como papá, ¿no? Y la vieja no era cariñosa, o era menos cariñosa, pero era, la madre, ¿no? La vieja. Eran dos... Pensás que acá hay dos elementos que están en el Che, ¿no? Porque esta cosa de la aventura, de la búsqueda, y de pronto la rigurosidad, son dos elementos que en Ernesto aparecieron, sin duda, ¿no? Sí, yo creo, incluso yo digo que los dos, tanto mi vieja como mi viejo, nos exigían a nosotros que fuéramos buenos, los mejores tal vez, si podíamos, que pusiéramos lo mejor para ser los mejores. Mi viejo de cualquier manera, como fuera, con trampa, sin trampa, pero había que ser el mejor. Mi vieja no, tenía que ser con todas las de la ley, con la honradez, con la transparencia, ¿no? Pero los dos era así la cosa, incluso era esto de que me pasó algo, ir a llorarle. No, mi hijo, arréglese, nada. Es decir, tenían dos maneras distintas, pero al final, y yo creo que sí, que la mejor combinación quedó ahí. Fíjense ustedes que hoy una madre o un padre, como uno, típico, le dice al hijo, cuidado al cruzar la calle. A Ernesto le decían, cuidado al cruzar la cordillera, digamos. Pero hay un elemento, porque uno dice el temor. Los padres siempre temen por los hijos. Pero yo imagino que lo que más temor no les producía no eran ni los viajes, ni el riesgo, era la falta de aire, Ernesto, el asma. Sí, eso ya no era un temor, era una pesadilla. Una pesadilla, sí. Además, los ataques eran... realmente te ponían mal porque además te daba toda la impotencia de no poder hacer nada, ¿no? Es decir, bueno, en aquella época había un aparatito... Inhaladores. Bueno, como ahora, pero mucho más precarios. Claro, más precarios, no era ese puff de ahora. Después me acuerdo que la gente no entendía nada porque había unos famosos cigarrillos que eran antiasma. Entonces fumaba, entonces la gente decía como un asmático fumando, además chico, porque de jovencito, de chico. ¿Pero eran cigarrillos que se aspiraba el humo? Claro, se aspiraba el humo porque eran broncodilatadores, eran tenían adentro. Menta. Sí, no sé, algo parecido al líquido, pero que era en hebras y al quemar eran broncodilatadores. Entonces era increíble, porque la gente decía cómo puede ser un chico y además asmático fumando. O sea, no me acuerdo cómo se llamaban los cigarrillos, pero eran bastante famosos en esa época. Entonces unos ataques fuertísimos. Mi recuerdo de él era, bueno, tenía una posición muy, muy particular, ¿no? Los asmáticos, hay más asmáticos en la familia, entonces... ¿Hay más? Sí. Cada uno tiene su forma de acomodarse cuando está por recibir. Ya lo van previendo, se van dando cuenta cuando se están poniendo mal. Claro, además Ernesto, el asma lo llevó muchas veces al borde de la muerte, muchas veces, decenas de veces, ante la mirada por lo menos de los demás, ¿no? Sí, yo no sé si, digamos, claro, al borde de la muerte además en el sentido de que estando él en campaña, en una guerra, ser asmático y tener semejante ataque de asma es francamente exponerse el doble, ¿no? Es decir, no tener todas las aptitudes físicas disponibles, me imagino porque cuentan algunos de los compañeros de él en los distintos lugares en donde estuvieron, en Sierra Maestra, en otro lugar, que esos ataques eran realmente una dificultad muy grande para él. Claro, para él estaba absolutamente contraindicado el clima tropical húmedo. Estamos hablando muchas veces, uno dice, bueno, pobre, está enfermo.
Y yo pienso no solo en el Che, sino en San Martín. San Martín era un hombre enfermo cuando lleva adelante la campaña libertadora. Cruza en camilla la cordillera, tenía problemas también respiratorios, reuma, de todo. O sea que no... A veces pareciera que las personas que tienen ese hándicap se obligan y compensan con una energía superior, que habla de la naturaleza humana, ¿no? Sí, yo creo que hay una parte de su persistencia, de su carácter, de su rigidez en algunas cuestiones que tiene que ver con su enfermedad. Pero también tiene que ver con mi vieja, fundamentalmente. Ajá, ¿no? ¿Cómo es? Y había entre ellos una relación, yo siempre digo que sin ningún lugar a dudas he preferido a Ernesto así. No había duda ninguna. Y la vieja no se preocupaba mucho tampoco de que uno no se diera cuenta de eso. Es decir, era así. Algunos pueden pensar que por el asma, otros por lo que fuera, pero había una gran, no sé si simbiosis se podría decir, pero comunicación entre ellos dos. Pero la vieja era una persona muy rígida, muy rígida. O sea, mi vieja se había educado en un colegio de monjas. Había quedado huérfana muy jovencita. Entonces, un poco que la metieron en el colegio de monjas, digamos, los hermanos, como decir, bueno, y pum. Entonces, tenía una educación realmente, y entonces ella se había abierto muchísimo en lo que tenía que ver con el pensamiento respecto de lo que podía venir de un convento. Pero en cuanto a determinadas cuestiones de disciplina, no, ahí era disciplina, ¿no? Y eso se lo trasladó, y nunca lo sobreprotegió. Esto fue así, esto era claro así, que nunca fue un sobreprotegido, siempre a hacer lo que los demás. Entonces eso yo creo que también lo obligó a él que eso, por ejemplo, mi hermano Roberto es un deportista, fue un deportista, buen deportista. Ernesto fue deportista, pero nunca se destacó, pero siempre hizo deporte, fútbol, rugby, golf porque estuvieron en Altagracia. Y natación también. Natación. Cruzó el Amazonas, tengo entendido. Entonces, digamos que él hacía esfuerzos por encima de sus limitaciones físicas.